Bienvenidos a La Conversación Continúa, complemento del programa Viva Mejor, como todos los martes en nuestro estudio bíblico, entendiendo el libro de Hebreos. Fue nuestro tema de hoy y no voy a repetir, claro, todo lo que dije en el programa porque no entraría. Este es un video de 14-16 minutos aproximadamente, mientras que el programa radial es 1 hora de duración y usted puede escucharlo siempre en 1650 AM Radio La Red aquí en Denver. Y está saliendo al aire, en este caso el martes, a las 7 de la mañana, 5 de la tarde, 12 de la madrugada. Pero si usted no está en Colorado y no puede llegar a captar la onda, por supuesto, entonces vaya a radiolared.net y ahí va a buscar Viva Mejor y el podcast del día de hoy y va a encontrar Entendiendo el libro de Hebreos. Quiero sí leer los primeros versículos, igual que lo hice en el programa, porque son la base sobre la cual está, digamos así, edificado el libro de Hebreos. Y entonces vamos a dar algunas otras ideas, aparte de lo que hemos hablado en el programa. Capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y luego comienza el autor, inspirado por el Espíritu Santo, hablando acerca de que Jesús es superior a los ángeles. Luego, hablando acerca de la ley, muestra que Jesús es superior a Moisés. Y el resto del libro habla del Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Y yo les explicaba hoy que hay 3 grandes divisiones en el libro. Capítulo 1 al capítulo 4, hablando de la supremacía de Cristo, quién es Cristo realmente y cómo Él existió antes de venir al mundo como Jesús y luego sigue existiendo y siempre existirá, siempre vive. Explicamos bastante eso. Yo dije, bueno, este es uno de los textos que más claramente, junto con el primer capítulo de San Juan, y otros en la Biblia, pero estos son 2 textos que muy claramente nos hablan acerca de la deidad del Señor Jesús. Cuando alguien le diga, bueno, yo no creo que Jesús es Dios o que era Dios estando en la tierra, llévelo a este texto, como al texto de Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. La Biblia de los Testigos de Jehová dice el verbo era un Dios. Eso no es la traducción correcta y ellos lo saben, pero van a tratar de convencer y convencen a millones de personas diciendo que ese es el texto traducido como está. Ellos saben que no es así. Si ellos uno dice y el verbo era un Dios, entonces ya tenemos 2 dioses. Y la Biblia no habla de 2 dioses, habla de un Dios. ¿Okay? Entonces Dios no creó a Jesús. Dios lo que hizo fue encarnar a Jesús. En otras palabras, el Señor Jesús se encarnó. Jesús es Dios el Hijo. Entonces tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo sé que esto es imposible para la mente humana razonarlo, entenderlo, porque nosotros en nuestro razonamiento, nuestro cerebro entiende las cosas de acuerdo a lo que es lógico, a lo que podemos entender. Las cosas que no podemos entender, casi que naturalmente las desechamos. Sin embargo, no hacemos así con todo, porque en el universo hay muchas cosas que la ciencia misma, aún con tanta tecnología, aún no puede comprender. Sin embargo, uno las acepta igual. ¿Ok? Algunos dicen, bueno, eso es fe. No sé si eso es exactamente fe, porque fe es confianza en algo o en alguien, y lo único que uno está pensando con relación a la ciencia del universo es hay cosas que uno no puede comprender, pero uno las acepta porque sabe que hay una realidad mucho más allá de la comprensión humana. Dios está en una realidad mucho más allá de la comprensión humana. Algunos usan la palabra dimensión, está en una dimensión. Bueno, no creo que es una palabra errada, pero me gusta más pensar en la otra palabra que acabo de usar.
Ahora, Hebreos no tiene como último propósito mostrar la deidad de Jesús, Jesús Dios, pero comienza con esa base. Y en base a esto, claro, el resto del libro nos habla del trabajo, de la obra del Señor Jesús. Porque el libro se llama Hebreos. Y yo explicaba hoy, se llama Hebreos porque está dedicado al principio, como en primera instancia, a judíos cristianos. En aquellos primeros años, judíos que se convertían al Señor Jesucristo, que reconocían que era el Mesías prometido y como nosotros se arrepentían de sus pecados, reconocían la necesidad del Salvador y que solamente Cristo salva. Y todo iba bien hasta el momento en que venían otros y decían, bueno, todo está bien, pero ustedes no deben dejar la ley de Moisés, la ley que Dios dio a Moisés. El libro de Hebreos, junto con Romanos, Gálatas y algunos párrafos en otras partes del Nuevo Testamento, explican que la ley tuvo un propósito en su momento y hoy tiene otro propósito, pero el propósito inicial fue presentar a Cristo. El propósito inicial tuvo que ver con el pueblo judío, el pueblo de Israel, mostrándoles que estaban separados, escogidos, elegidos de los pueblos de la tierra, porque de este pueblo iban a ser el Mesías, el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y ellos tenían que vivir una vida diferente a la vida de los paganos de otras naciones que ellos conocían. Entonces hay una serie de leyes que tienen que ver con el pueblo de Israel en sí como nación. Hay un conjunto de leyes que tienen que ver con los sacrificios, que se iban dando para el perdón de los pecados. Otros tienen que ver con leyes ceremoniales. Cuando usted lea de Génesis a Malaquías, por favor observe esa separación o esa división estructural de temas, porque eso es muy importante para entender el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Entonces, por eso todo es la Biblia y estamos teniendo que comprender esto siempre. Ahora, el libro de Hebreos, entonces, originalmente dirigido a judíos cristianos que tenían problema con esto todavía. Entonces les dice, bueno, Cristo es superior a Moisés. Cristo, dice el capítulo 1, estuvo en la creación del mundo. Fíjese que claramente dice eso, ¿verdad? Hablando Dios de muchas maneras por los padres, o a los padres, es decir, a los antiguos, por los profetas. Mire todos los profetas mayores y menores que hay en el Antiguo Testamento. Dice, en estos últimos tiempos, no está hablando de los tiempos que usted y yo vivimos ahora, sino 2000 años atrás, nos ha hablado por el Hijo, o sea, vino el Mesías, el Hijo, está con mayúscula. Y dice que lo constituyó heredero de todo, pero recuerde lo que bueno, si no escuchó el programa, escúchelo. Yo mencioné esto. Hebreos está tratando con Cristo antes de su venida y luego como Jesucristo aquí en su venida y luego en el cielo. Yo dije, es el mismo Jesús, como dijeron esos ángeles en Mateo 28, este mismo Jesús que veis ir al cielo, ascendiendo al cielo, es el mismo Jesús que descenderá del cielo. Es el Jesús que está en el cielo, no es un espíritu invisible, es Jesús glorificado, que puede hacerse visible o invisible. Ese es otro tema. El asunto es que Él está allí, y intercede por nosotros, es nuestro representante. Por eso la otra carta dice en Filipenses, estamos sentados con Cristo en la gloria de Dios, y uno dice, pero estamos en la tierra, pues Él es nuestro representante, ¿ve? Ahora, aquí es ese mismo Jesús que creó todo. Asimismo, por medio de Él, el Padre hizo el universo. Entonces, cuando Jesús vino al mundo, aún siendo todo hombre y al mismo tiempo todo Dios, Jesús estaba pisando lo que Él mismo creó. Entonces, luego dice que Jesús es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Esta palabra sustancia es muy importante, Aquí ocurre lo que en teología llamamos un apóstasis, o hipostasis, dicen algunos también, y entonces esa es la impresión exacta de la esencia divina, es lo que significa esa palabra en griego, la impresión exacta de la esencia divina, entonces una cosa es la esencia y otra cosa es la forma,
Por ejemplo, todos nosotros los seres humanos tenemos la misma esencia: carne, huesos, sangre, agua. Tenemos diferentes formas. Algunos somos varones, otros son damas, que mujeres. Tenemos diferentes colores de piel, de ojos, de cabello, estructura ósea diferente, altura, pero la esencia es la misma. El Señor tomó de la costilla de Adán una mujer y formó a la mujer, y Adán dijo: esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Era llamada varona porque el varón fue tomada. Ve, la esencia del varón y la mujer es la misma, pero uno es hombre, otro es mujer. Entonces, la esencia de la Trinidad, y aunque esa palabra no esté en la Biblia, ¿cuántas palabras hay que usamos en la iglesia que no están en la Biblia? ¿Okay? Está el concepto, la esencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo es la misma, pero hay tres personas. Entonces, aunque Hebreos no habla de la Trinidad, este texto nos muestra la Trinidad en acción. Y el Señor Jesucristo específicamente, mostrando que Él es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a la ley. Y luego, al finalizar, en los últimos capítulos, nos habla Hebreos de la supremacía de tener fe en el Señor Jesucristo. Y ahí aparece, en medio de todo eso, la definición de la fe, los ejemplos de la fe, capítulo 11, un clásico de la fe, y cómo vivir en fe. Y ahí aparece otro texto muy clásico que mencionamos tantas veces en el programa: el no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino venir a la iglesia, como decimos usualmente, estar en la congregación, no solo en los servicios de la congregación. La iglesia no es solamente servicios en una congregación, ¿okay? Eso es lo que se hace públicamente, pero ser parte de la iglesia. Los creyentes en Cristo Jesús nos necesitamos unos a los otros, ¿okay? Nos necesitamos, así como lo he escuchado. Ninguna persona puede decir: yo vivo mi cristianismo desde mi casa solos. Eso es antibíblico, 100%. Usted tiene que encontrar una iglesia local sana, que predique la palabra de Dios, y estar en comunión unos con otros. Y llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan, llevar los unos las cargas de los, sobrellevar los unos las cargas de los otros, ser familia. Y no digo vamos a vivir todos juntos, eso no se puede, pero sí estamos dependientes unos de los otros, pendientes unos de los otros. Y somos familia. Y somos una familia eterna, vamos a estar juntos en el cielo siempre. Ahí sí, juntos, ¿ok? Entonces, no es casualidad que ese texto esté en el contexto metido en el libro de Hebreos. Piénselo, ¿ok? Entonces, creo que esto puede ayudarnos. Es una síntesis lo que estoy haciendo, pero creo que puede ayudarnos esto y el programa radial. Ponga las dos cosas juntas. Y a partir de hoy, cuando comience o cuando continúe, vuelva o por primera vez lea el libro de Hebreos, me parece que lo vamos a entender un poquito mejor. Y siempre vamos a seguir investigando más y más. Espero que el Señor le ayude con eso. Los martes siempre nos dedicamos a un breve estudio bíblico y hoy ha sido entendiendo el libro de Hebreos. Espero que mañana nos siga también en Radio La Red o en los podcasts o aquí en la conversación continúa con otro tema. Le espero mañana si Dios quiere. Bendiciones. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.